Entonces, hermano, el único que hace, ¿qué? Maravillas, hermano, cosas admirables hace Dios, cosas asombrosas hace Dios. Por eso en esta mañana nosotros vamos a glorificar a Dios, lo vamos a honrar, sabiendo que Él es Dios y por lo que ha hecho en medio de nosotros, hermano. Ella ha hecho grandes cosas con nosotros y va a seguir haciendo. Así que Giovanni, pasa por aquí. Vámonos a Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, vamos a estar viendo. ¿Y qué ha dicho el Señor en estos versículos que nosotros somos? Y nosotros, el título que tenemos es: fuimos llamados por Cristo a ser la sal y la luz del mundo. 5:13 al 16. Fuimos llamados por Cristo, no fue que nadie, ningún hombre, ni los discípulos, fuimos llamados directamente por Cristo. Esa sal lo va a aceptar. Entonces, hubo una ocasión que a Eliseo, Eliseo dijo, esta tierra es fructífera, pero mire, esa tierra está mal, el agua está salada. Dijo Samuel, lo que dijo Eliseo: tráigame sal. Y él preparó una sal y hizo que la tierra fuera fructífera y el agua fuera potable prácticamente para beber. ¿Por qué? Porque la sal también sirve para reconstruir, para restaurar. Y por eso vamos a ver en el contexto de por qué el Señor nos llama a nosotros sal y luz. Y por qué nosotros debemos reflejar con nuestro caminar ser sal y luz. Nuestra vida, según lo que estamos viendo en ese versículo, tiene doble propósito como hijos de Dios. Tenemos que ser sal, como decía ahora mismo, y tenemos que ser luz. Entonces, viene esta pregunta: ¿estamos nosotros viviendo conforme a la palabra de Dios para ser vistos como luz? ¿Quién nos llamó a nosotros a que viviéramos en este mundo como luz? ¿Qué tanto estamos siendo nosotros la sal en el lugar donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, donde estamos? ¿Qué tanto estamos siendo esa sal? Y también, ¿qué tanto somos nosotros la luz que alumbra en el lugar donde estamos? Y la otra pregunta es: ¿las personas que nos conocen glorifican a Dios al ver la luz de Cristo en nosotros? Y la última: ¿qué espera el Señor Jesucristo que hagamos con este llamado a ser la sal y la luz del mundo? Realmente es un llamado que el Señor hizo directo, no hubo intermediario. El Señor lo dijo directamente y lo dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. En primer lugar, nosotros como sal, vamos a ver ese primer punto. Nosotros como sal, ya decía que la sal es un elemento vital en nuestra vida, y para que los alimentos sean condimentados y tengan buen sabor para nosotros, debemos condimentarlos con un poquito de sal. Usted se imagina una papita de la que venden en el colmado, por ejemplo, por un decir, sin un poquito de sal. Un huevo hervido, un huevo frito sin sal no es lo mismo. Un arroz cocinado sin sal no es lo mismo. Se dice en la historia, que la sal tenía tanto valor en un momento de la historia, que la sal a los soldados romanos le pagaban con sal. Un componente que está presente en casi en todo lo que nosotros hacemos, aunque no lo vemos. Y a pesar de que mucha gente dice que la sal es muy, muy dañina, realmente dañina en el término del mal, pero la sal es vital para nuestra vida. Nuestro cuerpo produce sal. Nuestro cuerpo, así como usted lo ve, produce sal. Yo vengo de trabajo, he sudado mucho. Literalmente me hago así en la cuenta. El lugar donde nosotros estemos, nuestra presencia debe ser de bendición en el lugar donde nosotros estemos. Sin embargo, también nosotros como sal somos llamados a perseverar y a mostrar el ejemplo de Jesús con nuestra vida. ¿Haciendo qué? Viviendo una vida tal cual como el Señor nos mandó a que la viviéramos,
siguiendo los ejemplos bíblicos que el Señor nos ha dejado y haciendo cumplir en ellos, y que ellos puedan ver que realmente la sal de Cristo está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que nosotros debemos dar buen testimonio para con nuestra vida, y ahí va a estar equilibrada esa sal, cuando damos un buen testimonio para con los de afuera. Porque si nosotros podemos observar, Cristo ¿cómo le hablaba Cristo a la persona? Las personas se sentían atraídos por el mensaje, pero era porque el mensaje de Cristo era un mensaje que era atractivo en cierta palabra. Igual nosotros tenemos que hablar a la persona para que ellos puedan entender que nosotros hemos sido impactados por el Señor y que el Señor cambió nuestra vida. Porque como para adelante, no es que nosotros somos en sentido nada, ni que somos nosotros los que estamos haciendo eso. Es el Señor que lo está haciendo en nosotros. Y cuando nosotros decidimos que es el Señor, nuestra vida va a ser diferente, nuestro caminar va a ser diferente. Pero qué bueno que nuestro Dios es bueno y nos ha dado su abogado, que es Cristo, y Él es nuestro abogado, y Él pelea por nosotros. Pero debe haber una decisión de nosotros de agradar y servir a Dios. Siendo sal y luz, tenemos que actuar tal cual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús no vino al mundo para que el mundo se perdiera, y que Dios envió a Jesús para que el mundo sea salvo. ¿A través de quién? A través de Cristo, a través de esa sangre de que somos. Pero fue Él que lo dijo, no que nosotros lo fuéramos. Él lo dijo. Es como decía ahorita el estudio, que nosotros no podíamos hacer nada para ser justificados. Nos justificó Cristo. En Cristo es que somos realmente justificados, y en Él es que nosotros somos la luz. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿estoy siendo yo sal en el mundo? ¿Están mis acciones y mi actitud en sintonía con el propósito de Dios para salvar las almas que se pierden? Bueno, ¿saben que la sal debe permanecer pura y útil? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos dijo que si la sal no sirve, es hollada y echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Pero para nosotros permanecer como sal, debemos permanecer puros siendo sangre del agua marina. Y se evaporaba en el primer siglo, en aquellos tiempos. Y ocasionalmente esa sal podía tener contaminantes, coger basura. Entonces, ¿qué ocurría? Determinando cuánta cantidad de impureza había en esa sal, era el valor de la sal. Si la sal tenía mucha impureza, lo que hacía era que la desechaban. Le decían: no, eso tiene ningún valor, eso está lleno de piedra, de tierra, no sirve, no va a ser el trabajo para el cual está diseñado, y no tenía ningún valor. La impureza, si era alta, era desechada. Dice, Jesús advirtió a sus discípulos acerca de esto, diciéndole: si la sal se desvaneciere, ¿con qué entonces será salada la tierra? Diciéndonos, si nosotros como creyentes no damos el testimonio de que Cristo está... No es eso. Tenemos que mostrar a Cristo, y entonces cuando vean a Cristo va a haber un despertar en la vida de la persona. Porque es muy sencillo hoy decir: así la sal, nosotros tenemos la sal en abundancia, donde quiero que vamos colmados contra sal. Y mire que una de las cosas más baratas y de las que más se usan en los hogares. Pero en aquellos tiempos no era así. La sal pura tenía un gran valor. Entonces nosotros como creyentes debemos permanecer incontaminados. Toda contaminación echarla afuera para que brille la luz de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enredamos con las cosas que hay en el mundo y todas estas cuestiones, la gente no va a ver diferencia entre si yo soy cristiano o si no. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 12, verso 2? No conforméis a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y quiero solamente resaltar esta parte, porque el Señor está diciendo que no nos conformemos a este mundo, para nosotros no ser contaminados
y ser hollado y echado fuera, lo que está diciendo el Señor. Pero ¿qué ocurre? Fácilmente nosotros vamos a encontrar las cosas que no agradan a Dios. Muchas veces por ignorancia, otra por terquedad y otra porque yo soy así. Pero realmente a eso no nos ha llamado Jesucristo a nosotros. Usted sabe que la iglesia automáticamente pierde fuerza y se derrumba cuando busca encajar con el mundo. Ya la iglesia no tiene la identidad. ¿Ustedes se imaginan? 5 años en un lugar y nadie sepa que usted es creyente. Entonces, ¿a qué Cristo le estamos? ¿Usted cree que Cristo fue en algún lugar que no supieron lo que había en él? Porque de ser así, Jesús no lo hubiese seguido tanta gente. Donde quiera que Cristo se movía, la gente sabía que algo había especial en Jesucristo. Porque a seguir al Maestro por los panes y los peces. No, vamos a seguir a Cristo porque Él nos ha salvado. Vamos a seguir a Cristo porque Él ha cambiado nuestra vida. Nosotros somos lo mismo que la sal para la comida realmente. Sin la influencia de la iglesia de Cristo en este mundo, la persona no tiene significado o propósito, porque la persona no comprende que Jesucristo realmente es quien le da el verdadero significado a la vida. Ellos no entienden eso, que quien le da el verdadero significado a nuestra vida es Jesucristo, porque la vida sin Cristo es una vida totalmente deshecha. Yo he escuchado personas que dicen, pero la vida tiene que ser algo más que levantarme, ir al trabajo, volver y levantarme y decir, la vida debe ser algo más. Pero esa persona vive sin propósito en la vida. Y al vivir sin pero si Cristo, este mundo realmente no tiene ningún sentido, porque la iglesia de Cristo es la que pone el sabor y el sazón, pero claro, es Cristo quien hace eso. El pecado es el culpable de la separación de Dios y el hombre. Por lo tanto, todos nosotros estamos separados de Dios a causa del pecado. Necesitamos redención